Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Hoy vamos a estar concluyendo esta carta a los filipenses después de casi 9 meses, hermanos. Esta serie la comenzamos, creo que fue como en el mes de septiembre, octubre del año pasado, hermano. Han pasado casi 9 meses desde que comenzamos esta carta de 4 capítulos, pero pues Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido escudriñar su palabra poco a poco. Y hoy vamos a estar hablando acerca del creyente y la generosidad. El creyente y la generosidad, basado ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Aquellos que por alguna razón no pudieron estar la semana pasada, yo lo invito a que usted busque en nuestro canal de YouTube la prédica del domingo pasado, que hablamos acerca del creyente y el contentamiento. Bueno, esta es la segunda parte de esa exposición y vamos a estar hablando acerca del creyente y la generosidad. El creyente y la generosidad. Y leemos ahí la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Y dice así la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das nuevamente, Señor, en este tu día. Presentamos tu palabra que va a ser expuesta. Estamos contentos por el privilegio que tú nos has dado de poder culminar con esta serie de esta carta a los filipenses, Señor, donde tú nos has enseñado grandes cosas acerca de quién tú eres, acerca de cómo tú eres y acerca de tu voluntad para nosotros como iglesia local y como creyentes, Señor. Al finalizar esta exposición del día de hoy, confiamos, Señor, en que la semilla que ha sido sembrada en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas va a dar fruto, Señor, en su debido momento. Gracias por este privilegio de poder exponer tu palabra, Señor, de una manera expositiva y poder alimentar a tu pueblo con tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A través de toda esta carta nosotros hemos visto muchas de las verdades fundamentales que forman parte de nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio. Hablamos acerca de la persona y la obra de Cristo y de cuál deben ser ciertas actitudes que los creyentes deben tener en su vida como fruto de la salvación que han recibido en Cristo Jesús. Y hoy nosotros vamos a concluir esta carta de Filipenses con el testimonio personal que Pablo compartió acerca de la generosidad que mostró la iglesia de Filipos hacia la obra del ministerio. Este tema, hermano, que me toca exponer hoy es un poco difícil para mí exponer por varias razones. A mí se me haría más fácil predicar acerca de el arrebatamiento de la iglesia, la salvación, el arrepentimiento, todos estos otros temas, la justificación por la fe. Pero cuando llegamos al tema, hermano, acerca del dinero, ahí la cosa cambia, hermanos. Porque entre los hispanos, hermanos, hay dos cosas que hacen que los hispanos se calienten.
Y eso es que le insulten a su mamá y que le toquen su dinero. Esas son dos cosas, hermano, que un hispano no te metas con esas dos cosas, ni con mi mamá, ni con mi dinero, hermano. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. Así que yo le pido que usted ore por mí. No voy a hablar de su mamá, pero voy a hablar del dinero, hermano. Y yo le he pedido a Dios, hermano, que me ayude a exponer este tema, porque lo que es el tema del dinero y las finanzas y cómo el pueblo de Dios tiene un deber de mostrar generosidad hacia la obra del ministerio, es un tema sensible, hermano, para un pastor tocar. Pero está en el texto, yo no puedo olvidarlo, hermano, yo no puedo hacerlo a un lado por tal vez preferencia personal. Y este tema que yo voy a exponer en esta tarde no solo es para el beneficio de ustedes como iglesia local, sino que también es para el beneficio de aquellos pastores en el mundo que nos escuchan o aquellos cristianos que vayan a escuchar esta predicación por medio de audio o video. Es para el beneficio de ellos también, hermanos, para que ellos puedan entender lo que Dios ha revelado acerca de la generosidad en la vida de los creyentes. La generosidad, hermanos, es un fruto de la obra de Dios en la vida de un creyente. Una persona, hermano, que profesa ser creyente y tiene serios problemas con la generosidad, yo dudo mucho de que realmente sea creyente. Dudo mucho, hermano. Porque la Biblia me revela que la generosidad es un fruto externo y visible de la obra interna que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios ha sido generoso con nosotros. Dios no tenía que ser generoso con nosotros, hermano, pero en su naturaleza Él ha sido generoso con nuestras vidas. Nosotros vamos a ver, hermano, cómo este tema de la generosidad es bien importante para el entendimiento de una iglesia local y de ustedes como creyentes. Y hay algunos problemas en el día de hoy que afectan o distorsionan la importancia de este tema bíblico. Y yo le voy a mencionar algunos que son los más prevalentes y los que más hemos visto. Número uno, una de las razones por las cuales muchos pastores no se atreven a hablar de la generosidad financiera en la iglesia o en una iglesia local es muchas veces, hermano, por la falta de integridad. Hay mucha falta de integridad en la vida del ministerio. Por ejemplo, una iglesia decide recolectar $10,000 para hacerle una remodelación al templo o comprar una serie de equipos o arreglar el techo. Y la iglesia trabaja, vende pupusas, vende tacos, vende de todo, hermano, para recoger los fondos. Los hermanos voluntariamente y generosamente, hermano, dan de sus ahorros para que la iglesia pueda cubrir esa necesidad. Y se le pone una fecha al proyecto y llega la fecha y el proyecto no se lleva a cabo. Y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años y el dinero, ¿dónde está? Hay falta de integridad, hermano. Porque si el dinero se recolectó para algo en específico, el deber de ese pastor y de esa iglesia local es que ese dinero se use para lo que se recaudó. ¿Verdad que sí? Cuando eso no se hace, eso crea falta de integridad, primeramente en el pastor y luego en aquellos que también forman parte de esa iglesia local. Porque ¿qué hacen los hermanos y las hermanas? Murmuran. No se lo dicen al pastor. Pues dicen, oye, y Juan, ven acá. ¿Y qué pasó con los $10,000 que recolectamos para el arreglo del techo? Aquí seguimos los domingos y cada vez que llueve se nos caen las gotas arriba. ¿Dónde está el arreglo del techo? Y la gente comienza a murmurar, hermano, por falta de integridad. Número 2, por manipulación. Hay mucha manipulación en el aspecto económico, hermano. Hay mucha manipulación. Yo voy a decir algunas cosas, hermano, en este sermón que, ay. Me van a meter en problemas, hermano, pero las tengo que decir. Las tengo que decir. Hay mucha manipulación en el aspecto económico, hermano. Hay pastores, congregaciones que tienen a los creyentes bajo un espíritu de manipulación si no aportan económicamente a la iglesia. Si tú no das el 10%, tú eres un ladrón y utilizas Malaquías 3:6 fuera de contexto, hermano. Ya veo las caras. La realidad, hermano, hay mucha manipulación. Siembra 100 para que Dios te dé 1,000. ¿Cuántos han escuchado esa? ¿Verdad? Hay mucha manipulación económica. Si tú no das, no vas a recibir bendición de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso?
Y muchos hermanos se agarran de ahí y dicen, no, pues entonces como hay manipulación, pues entonces yo no voy a ser generoso. Esa no es la solución al problema. Vamos a ver, hermano. Número 3, el evangelio de la prosperidad. Le ha hecho mucho daño a este aspecto generoso de los creyentes, hermano. Por eso los inconversos tienen una opinión de las iglesias locales distorsionada. Porque por culpa de muchas que predican el evangelio de la prosperidad, ahora todos los inconversos y aún muchos creyentes carnales en la iglesia piensan que la iglesia lo único que está ahí es para el asunto del dinero. Y les prometen que si tú siembras $500 en este mes, no te preocupes que tú vas a tener una empresa en el futuro. Y el evangelio de la prosperidad le ha hecho mucho daño, hermanos, a este tema de la generosidad. A tal punto que hay personas, hermanos, que los han estafado y han dado todos sus ahorros, hermano, porque el predicador, falso profeta, les prometió que si ellos sembraban $10,000 iban a obtener $100,000. El evangelio de la prosperidad le ha hecho mucho daño a esta generación con el tema de la generosidad en la iglesia. Número 4, la avaricia de los creyentes, hermanos. La avaricia de los creyentes. En mi país le dicen codo, ¿verdad? En mi país le dicen maceta. Esa persona es un maceta, es un codo, hermano. Y la avaricia en los creyentes ha afectado este aspecto de la generosidad, hermano. Hay creyentes, hermanos, que no ayudan económicamente a sus iglesias locales y después al final del año tienen el descaro de pedir un informe financiero. ¿Para qué tú quieres un informe financiero si tú no has ayudado económicamente a tu iglesia local? ¿Por qué? Hermano, por codo, por macetas, hermano, porque no confían en Dios para suplir sus necesidades. Y número 5, la ignorancia bíblica que hay acerca de este tema. Hay mucha ignorancia, hermano. Y yo quiero que en esta tarde, esto tal vez no suene tanto a una predicación, va a sonar un poquito más como a una enseñanza a qué es lo que realmente la Biblia habla acerca de la generosidad y cuál es el compromiso que tiene una iglesia local con el apoyo financiero a su comunidad de fe. A pesar de todas estas problemáticas que mencionamos, las escrituras tienen mucho que decir acerca de la generosidad, hermano. Hay un comentarista que dice lo siguiente, y cuando yo leí esto fue lo que me dio un poquito más de valor para poder hablar de este tema. Y dice este comentarista, ningún pastor debe excusarse por hablar de las finanzas desde el púlpito. La Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema en ambos testamentos. Nuestro Señor Jesucristo dedicó una tercera parte de todas sus parábolas para tratar el asunto del dinero y las posesiones. Un sexto de todos los versículos en los evangelios tienen algo que ver con el tema del dinero. Así que ante la clara revelación bíblica acerca de este tema y la autoridad de la palabra de Dios al hablar de este tema, los pastores no deben sentirse avergonzados de enseñarle al pueblo de Dios cómo Él desea que su pueblo sostenga la obra del ministerio, hermano. Y esto todo que vamos a exponer hoy va a estar basado en lo que Pablo compartió aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Pero primero yo creo que tenemos que definir qué es la generosidad, para que no haya confusión. ¿Qué es la generosidad bíblica? La generosidad es un valor o rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio, hermano. Eso es generosidad. Cuando usted da esperando algo a cambio, eso será otra cosa, pero no es generosidad. La generosidad da sin necesariamente esperar algo a cambio. Es más, en la mayoría de las veces, los cristianos que ejercitan esta actitud de generosidad lo hacen sabiendo que lo más probable no reciban nada a cambio, hermano. Simplemente van a proveer un bien, un bienestar, ya sea económico o material, y eso es toda su satisfacción, hermano, poder proveer esa necesidad. No están esperando nada a cambio. La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las personas. No solo hace referencia a compartir u ofrecer bienes materiales, sino que también se entiende como estar disponible y ofrecer ayuda. La generosidad no tiene solamente que ver con plata, hermano. La generosidad también se muestra en tiempo. Cuando un hermano en la iglesia tiene una situación o alguien en la comunidad tiene una necesidad y uno está de una actitud generosa proveyendo tiempo para poder ayudar a esa persona
en medio de su necesidad. Eso es parte de la generosidad. Y dice otro comentarista hablando acerca de este tema de la generosidad, dice, la generosidad en última instancia no se trata de la cantidad, sino de la actitud. Alguien puede dar mucho y no ser generoso, o dar solo una pequeña cantidad y ser muy generoso. O sea que la generosidad no está basada en cuánto dinero una persona dé. Porque hay personas que dicen, no, es un hombre muy generoso porque da miles y miles y millones de dólares a agencias benéficas. Bueno, está bien, eso es generosidad, pero también es generoso aquel que tiene poco y ve una necesidad y ayuda con lo poco que tiene. Así que no midamos la generosidad por cantidades, hermano. Miramos la generosidad como una actitud del corazón, especialmente en el creyente, de poder ayudar y proveer una necesidad. Y dice, a menudo la gente piensa que si tuvieran más dinero, darían más. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros inclusive hemos dicho, si yo tuviera más dinero, yo podría ayudar más necesidades? Bueno, hermano, la realidad es que si no eres generoso con poco, no serás generoso si tienes mucho. Dice, no, es que el Señor sabe que yo soy pobre. Aquí en los Estados Unidos no eres pobre, no me vengas con ese cuento. Aquí no somos pobres, hermano. Tendremos recursos limitados, pero pobres no somos. Ninguno de nosotros vivimos en casitas de tierra, hermano, ni de zinc. Vivimos, hasta algunos alquilados, otros con casa comprada, pero vivimos mejor que en nuestros países. Así que aquí ese cuento de que no, que yo soy pobre, no, aquí yo no se lo voy a comprar, hermano. Veamos qué nos enseñan las Escrituras en el Antiguo Testamento, hermano. Vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras acerca de la generosidad. Y para eso tenemos que ir a Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 29. Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 29. Éxodo capítulo 35. Y aquí vamos a ver cómo la generosidad se ve manifestada en el pueblo de Dios. Para que veamos, hermano, que este asunto de la generosidad no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros también vemos la generosidad del pueblo. Génesis capítulo 35 y vamos a considerar los versículos 4 al 29. Éxodo capítulo 35, disculpen. Éxodo 35, versículos 4 al 29. ¿Lo tenemos todos? Oigo las páginas sonar todavía, así que esperamos. ¿Lo tenemos ahora sí? Éxodo 35, versículos 4 al 29. En el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel ya había sido sacado de Egipto. Y ahora, hermano, Dios estaba dándole instrucciones acerca del tabernáculo, el lugar de reunión que Dios quería que ellos levantaran para poder llevar a cabo unas ceremonias y para poder adorar a Dios en medio del tabernáculo. Y vamos a ver lo que está pasando aquí, hermano, porque aquí vamos a ver varias verdades muy importantes acerca de la generosidad. Y yo quiero que usted se vaya de aquí entendiendo qué es lo que Dios muestra acerca de la generosidad. Lo tenemos ahí en el versículo 4, 35. Dice así la palabra del Señor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. La traerá a Jehová oro, plata, bronce, hermano. Así que lo primero que vemos es que esto era una ofrenda del pueblo de Dios. Dios le dijo a su pueblo, los materiales y los recursos para construir este tabernáculo van a salir de entre ustedes. Dios no le dijo, mira Moisés, vete a donde los asirios para que los asirios te ayuden con este proyecto del tabernáculo. Eso no fue lo que Dios le dijo, hermano. Dios le dijo, ustedes van a construir un tabernáculo, yo les estoy dando instrucciones de que construyan este tabernáculo y los recursos y los materiales para poder crear este tabernáculo van a salir de entre ustedes. Así que aquí vemos, hermano, que la ofrenda que se iba a recoger era una ofrenda del pueblo de Dios. El gobierno no tiene la responsabilidad y la obligación de apoyar financieramente, hermano, a una comunidad de fe.
Yo conozco de algunas iglesias que han tenido el atrevimiento, hermano, de pedir lo que le llaman grants, que son en español es como unas ayudas financieras, como unas becas al gobierno, hermano, para poder llevar a cabo ciertos proyectos en la iglesia local. No estoy diciendo que esas iglesias que lo hacen no son iglesias verdaderas, sí lo son, pero esa no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios revelada en las Escrituras es que el pueblo de Dios es el que se encarga de suplir las necesidades del pueblo de Dios. No podemos esperar, hermano, que ningún gobierno, ningún partido político supla las necesidades de una iglesia local. Así que en los versículos 4 al 5, nosotros vemos que era una ofrenda del pueblo de Dios. Pero ahí también en los versículos 4 al 5, nosotros vemos que era una ofrenda ¿qué? Voluntaria. Porque miren cómo dice el versículo 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, hermanos. Así que aquí había una actitud de generosidad por parte de un grupo en el pueblo de Israel. Ellos oyeron el mensaje que Dios le dio a Moisés, Moisés se los comunicó y ahora ellos tienen una actitud generosa, hermano, una ofrenda voluntaria. Pero quiero que entienda algo, hermano, voluntaria no significa no apoyo. ¿Me está entendiendo? Porque hay gente que se engancha detrás de, no, es que es voluntaria y nunca apoyan. Eso no es la actitud correcta, hermanos. Voluntaria no es que no vayas a apoyar la obra de Dios. Es que no puede haber manipulación al tú hacerlo. No puede haber de que si no ofrendas en este día, los juicios de Dios van a caer sobre ti y el devorador va a caer sobre tu hogar. Eso es manipulación, hermanos. Estamos hablando de una ofrenda voluntaria del pueblo de Dios para la obra de Dios. Pero en los versículos 5 al 9 también nosotros vamos a ver que era una ofrenda conforme a la capacidad que cada cual tenía. Miren lo que dice desde el versículo 6 en adelante. Bueno, desde el versículo 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, hay algunos que tenían oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, hermano. Así que vemos que no todo el mundo en el pueblo de Dios tenía la capacidad de traer la misma ofrenda. Habían unos que tenían oro, otros que tenían plata, otros que tenían bronce, otros que tenían animales para poder proveer, pero cada cual, hermano, trajo una ofrenda conforme a la capacidad que tenía. Y esto es bien importante entenderlo, hermano. Si usted se gana $2,000 al mes, hermanos, y ese es su ingreso total, y usted tiene unos gastos fijos de 1,700, un ejemplo, estoy dando un número hipotético, hermano. Obviamente, por más que usted quisiera, usted no puede dar $1,000 de ofrenda a la iglesia, porque es que esa no es su capacidad en esos momentos, ¿me está entendiendo? Pero a lo mejor usted no puede traer dinero para apoyar económicamente, pero usted tiene otros recursos, otros talentos, otras habilidades que Dios le ha dado y eso usted lo puede traer como ofrenda para el servicio de la obra de Dios. A veces pensamos que la generosidad solamente tiene que ver con la plata, hermanos. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Porque aquí vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios revela esta verdad de la ofrenda conforme a la capacidad. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. No se preocupe que le doy tiempo para que lo busque. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Lo tenemos? ¿No? Seguimos buscando. No se preocupe. Todavía quedan algunos por buscar. Primera de Corintios. Ustedes se van a hacer diestros aquí manejando las páginas de las Escrituras, hermano.
Primera de Corintios viene después de Romanos y antes de segunda de Primera de Corintios. ¿Tenemos? Ok. Dice así la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. Aquí está el apóstol Pablo dando una instrucción acerca de este aspecto de la ofrenda voluntaria. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, hermano. En el contexto de este pasaje, la iglesia en Corintio y muchas iglesias recogían ofrendas semanales para el sustento de verdad esa comunidad de fe, pero en este caso estaban recogiendo una ofrenda voluntaria para llevársela a los creyentes en Jerusalén. Porque en estos momentos, hermanos, cuando Pablo escribe esto, los cristianos en Jerusalén estaban pasando persecución. Los habían expulsado de la ciudad, hermano, y estaban viviendo en las afueras de la ciudad. Y Pablo dice, mira, yo no quiero que recojan otra ofrenda de la que recogen semanalmente. Yo quiero que ustedes recojan una ofrenda de lo que hayan prosperado, de lo que tengan la capacidad para hacer, que sean generosos al hacerlo, pero que lo hagan porque yo no quiero poner más carga sobre el pueblo y volver a recoger otra ofrenda más para esta necesidad. ¿Está entendiendo? Okay. También, hermanos, regresando a Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 29, en los versículos 20 al 29, miren lo que dice, es bien interesante porque aquí incluye no solamente a los hombres del pueblo, sino que también incluye a las mujeres del pueblo. Versículos 20 al 29 de Éxodo 35. Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Éxodo 35, 20, miren lo que dice. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Dios, hermanos, puso este fruto de generosidad en la vida de muchos en el pueblo de Israel. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y miren lo que dice el versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová, hermanos. Así que aquí vemos que la ofrenda que el pueblo trajo era una ofrenda sin discriminación y sin distinción de géneros. Tanto hombres como mujeres, hermanos, estaban siendo partícipes de la generosidad para esta labor de la construcción del tabernáculo. Y miren lo que dice en el versículo 25. Bueno, vamos desde el 24. Dice, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y miren lo que dice el 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, púrpura carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra, hermano. Así que aquí veo, hermano, que las mujeres tuvieron un rol muy importante en el apoyo económico para que esta función se llevara a cabo. Y usted quiere saber algo en el Nuevo Testamento, hermanos, yo puedo ver que las mujeres fueron las que apoyaron en su mayoría de las veces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres, hermanos. Cuando leemos las epístolas, hermanos, vamos a encontrar que Pablo agradece a ciertas mujeres en ciertas comunidades de fe por su ayuda al ministerio, hermanos. O sea, que hay mujeres que dicen, pero es que yo no trabajo. Es que hay muchas formas de que una mujer puede aportar y ayudar a la obra de Dios, hermano. No necesariamente tiene que ser en el aspecto financiero, hermano. En su servicio, en su generosidad, en su tiempo para con los hermanos y las hermanas en la iglesia.
También, hermanos, basado en Éxodo capítulo 35, esto era una ofrenda al Señor. Esto es bien importante entenderlo, hermano. Que era una ofrenda al Señor, no era una ofrenda a Moisés. Ellos le estaban trayendo a Moisés para que Moisés la distribuyera, pero no era una ofrenda para él. Era una ofrenda al Señor, hermano. Más de 10 veces en estos versículos 4 al 29 dice que el pueblo trayó una ofrenda al Señor. Y el pueblo trayó una ofrenda al Señor. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque cuando nosotros ofrendamos, hermano, y apoyamos financieramente a una comunidad de fe, usted no lo está haciendo por mí. Usted lo está haciendo al Señor, hermano. Su compromiso es con el Señor. Y miren lo que pasa en Éxodo capítulo 36, versículos 2 al 7. Éxodo capítulo 36, versículos 2 al 7. Ahí mismo un capítulo más adelante. Vamos a ver, hermano, que la ofrenda que el pueblo estaba trayendo era una ofrenda suficiente. Miren lo que dice desde el versículo 2 al 7 de Éxodo 36. Dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba, hermanos. Y sobraba, hermano. La gente se volvió loca de generosidad, hermano. Trajeron el lunes, el martes volvían y traían, y el miércoles volvían y traían, hermano. Había una actitud de generosidad por parte del pueblo. Tanto así, hermano, que era una ofrenda más que suficiente para poder cubrir las necesidades del proyecto que Dios les había mandado al pueblo de Dios hacer. Yo creo que sería, ¿verdad?, el sueño de tal vez muchos pastores, hermano, que la gente corra todos los días a traer ofrendas al Señor. Bueno. Nosotros, hermano, encontramos en este libro de Éxodo, también nosotros podemos encontrar que el pueblo eran los responsables principales de proveer el sustento económico y alimenticio de aquellos que trabajarían en el templo como sacerdotes y levitas. Por eso es que a los levitas, hermanos, Dios no le dio tierra. Cuando Dios repartió la tierra de Canaán, le dio tierra a todas las 12 tribus, hermanos, menos a los levitas que iban a trabajar en el tabernáculo. Y Dios le dio una promesa. Y le dijo a los levitas, yo no les voy a dar tierra a ustedes porque yo soy su heredad. Y yo me voy a encargar de que el pueblo sean los que suplan las necesidades materiales, financieras y de comida para ustedes, hermanos. Es una promesa de parte del Señor para aquellos que trabajaban como sacerdotes y como levitas en el trabajo del ministerio en la obra del tabernáculo. Pero vamos a regresar al pasaje de Filipenses capítulo 4, porque nosotros vemos que la iglesia de Filipos mostró esta actitud de generosidad hacia la obra del ministerio en la vida del apóstol Pablo. Si me acompañan a Filipenses capítulo 4, versículo 10, vamos a ver las palabras que Pablo hace acerca de la generosidad. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Miren lo que Pablo le dice para avanzar un poco en el tiempo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad, hermano. La semana pasada hablamos de que hubo un lapso de tiempo entre las primeras ayudas financieras que la iglesia de Filipo le hizo al apóstol Pablo, que de hecho había sido la única iglesia que lo había apoyado económicamente. Había pasado un tiempo, hermanos, y ellos querían ayudar financieramente al apóstol Pablo, pero dicen algunos comentaristas que no sabían dónde él estaba. Surgió algo dentro de la iglesia que no podían ayudar, pero ellos querían ayudar financieramente al ministerio del apóstol Pablo, pero por alguna razón no pudieron. Y Pablo dice, en gran manera me gozo de que ahora, aunque estoy en la cárcel, me alegro de que hayan podido revivir
vuestro cuidado de mí, del cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Y miren lo que dice en el versículo 15 ahí de Filipenses capítulo 4. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, hermanos. Así que aquí vemos en esta iglesia en Filipos que había una actitud de generosidad continua hacia la obra del ministerio. Y es bien interesante ver esto, hermano, que ellos estaban apoyando al apóstol Pablo financieramente en un trabajo que el apóstol estaba haciendo fuera de la ciudad de Filipos. Porque hay iglesias, hermano, que dicen, no, nosotros solamente vamos a ayudar a los aquí. Eso no es una mentalidad bíblica, hermano. La iglesia en Filipos estaba dispuesto a ayudar financieramente al apóstol Pablo a que él plantara iglesias en Corinto, en Gálatas, en donde fuera que Dios lo llevara, hermano. Había una actitud, un corazón generoso en el aspecto económico. Y la iglesia en Filipos, hermano, mostraba la generosidad a través del apoyo al ministerio. Esa era la manera en que la iglesia en Filipos mostraba generosidad. Pero veamos también qué nos enseñan las Escrituras en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes. Yo le voy a pedir que usted se mantenga un poquito ahí conectado conmigo porque hay algunos de estos pasajes que son un poquito extensos y me toca hacer un poquito de explicación en algunos de ellos. Miren lo que Jesús enseñó acerca del sostenimiento de la obra del ministerio. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 10. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 10. ¿Qué enseñó Jesús acerca del sostenimiento de la obra del ministerio? Dice así la palabra del Señor en Mateo 10, versículos 5 al 10. Aquí está Cristo comisionando a sus 12 discípulos y les dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí viene, hermano, el aspecto en el cual aquellos que trabajan en la obra del ministerio tienen que confiar en la provisión de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, hermano. Y miren, cuando Cristo le da esta comisión a los discípulos, ellos no tenían bicicleta, no tenían carro, no tenían scooter. Esto era una misión a pie, hermano. Ellos iban a salir por las ciudades de Israel, que eran muchas, predicando el evangelio del reino de Jesucristo. Y Cristo les está diciendo, váyanse y no se lleven nada. Porque automáticamente nuestra mentalidad es ¿cuál? No, pues si yo me voy a ir a un viaje misionero, porque todo el mundo se quiere ir de viaje misionero. Si yo me voy a ir de viaje misionero, pues entonces voy a preparar mi bulto, ¿me entiendes? Y van con una mochila, hermano, de esas del ejército del Army. Y el Señor le dice, no, no se vayan con nada de eso. Se van a ir con lo que tienen puesto ahora mismo. Y ahí van a irse a predicar. No se les ocurra llevarse oro, ni plata, ni cobre para comprar nada, porque yo me voy a encargar de suplirle sus necesidades. Por eso que dice al final del versículo, porque el obrero es digno de su alimento, hermano. ¿Y qué era lo que iba a pasar? ¿Cómo era que Dios iba a proveer? ¿Le iba a caer comida del cielo? No, eso no era lo que iba a pasar, hermano. ¿Le iba a caer túnicas? ¿Se iban a encontrar túnicas en el piso? No, esa no era la manera en que Dios iba a proveer. Miren lo que dice la promesa de Jesús a aquellos, hermanos, que apoyan la obra del ministerio. Véanlo en el versículo 40, de ahí también de Mateo capítulo 10. En el mismo capítulo, miren la promesa que Dios le da, que Cristo le da a aquellos que apoyan la obra del ministerio. Aquí hay una doble promesa, hermano. Dios le promete a aquellos que van a trabajar en el ministerio que Él va a suplir sus necesidades. Pero ¿cómo Él lo va a hacer? A través de personas.
Miren lo que dice el versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Tienen que entender el contexto de esto, hermano. Los discípulos están yendo a predicar el evangelio, casa por casa. Y cuando ellos llegaban a un lugar, hermano, habían personas que los recibían y les daban hospedaje. Especialmente en aquella época, el hospedar a un extranjero era parte de la cultura. Si un extranjero llegaba a una ciudad y tocaba en una puerta y pedía ayuda, para el que estaba dentro de la casa era un honor poder ayudar a aquel extranjero que llegaba a la ciudad, hermano. Y esa era la manera en que Dios iba a proveer el sustento necesario para la vida de los discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El Señor está diciendo, mira, aquellos que van a abrir sus puertas y te van a apoyar, es como si me estuvieran aceptando y me estuvieran recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No solamente está recibiendo a Cristo, sino que también está recibiendo la bendición del Padre. El que recibe a un profeta, y aquí yo quiero aclarar algo, hermano. Un profeta es aquel que comunica la palabra de Dios, ¿ok? Porque hoy en día hay mucha confusión en este aspecto de profeta. Para muchos un profeta en muchos contextos es la persona que se menea así la cabeza, que dice dos o tres cositas y que dice así dice el Señor. Eso no es un profeta, hermano. Un profeta es aquel que comunica la palabra del Señor. Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿quiénes son esos pequeñitos? Los discípulos que él había acabado de comisionar en el versículo 5. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, hermano. Así que hay una doble promesa. Dios promete a sus discípulos suplir sus necesidades, pero Dios lo hace a través de personas, hermanos, a través del pueblo. ¿Qué enseñó Pablo acerca del sostenimiento de la obra del ministerio? ¿Qué enseñó Pablo acerca de la obra del ministerio? Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 al 18. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 al 18. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque aquí hay varias cosas que tenemos que explicar. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 3 al 18. Esto es una defensa que el apóstol Pablo tiene que hacer, porque había un grupo de falsos apóstoles y de falsos predicadores y de algunos creyentes que se habían dejado influenciar por ellos y estaban despreciando el ministerio de Pablo. Miren lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 9, versículos 3 al 18. Pablo comienza ahí en el versículo 3 diciendo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Miren, ustedes me han cambiado a mí por estos falsos apóstoles y estos falsos predicadores, y a ellos ustedes no tienen ningún problema en que ellos se beneficien económicamente o materialmente de ustedes. Sin embargo, a mí, ¿acaso no tengo yo derecho de comer y de beber también como lo hacen ellos, que son unos falsos? Versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? Porque este grupo, hermano, le estaba recriminando cosas a Pablo. Le estaban diciendo, este debe predicar el evangelio, pero este no debe recibir ningún apoyo de nosotros. ¿Y por qué este tiene que tomar una mujer? Que no se case nada, que se quede trabajando solo. La mentalidad, hermano, de los creyentes en esta iglesia en Corintios. Y Pablo está diciendo, ¿acaso yo no tengo el mismo derecho de tomar una mujer como esposa como los otros apóstoles? Porque debe decirle, los otros apóstoles estaban casados. Pedro estaba casado, hermano. Por ahí hay un mal chiste que dice que Pedro traicionó a Jesús porque le sanó la suegra. No, eso no es verdad, pero... Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una mujer, a una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿Y cómo, hermanos, el apóstol Pablo iba a tomar a una mujer por esposa? ¿Cómo la iba a mantener? ¿Cómo? ¿De dónde iba a venir el sustento para poder proveer las necesidades, hermano?
Y esta iglesia en Corinto, hermano, tenía una actitud no de generosidad. Ellos tenían una actitud totalmente de avaricia. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Cuáles hermanos del Señor se está refiriendo? A los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque es decirle, María tuvo otros hijos. Jesús tuvo otros hermanos. Dice el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque la mentalidad de los corintios eran estos dos que se vayan a trabajar, que nosotros no los vamos a apoyar económicamente. Y Pablo le está haciendo unas preguntas, hermano, para confrontar su avaricia. Y dice en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, hermano, cuando alguien se enlista en un ejército, sabe, está tranquilo, hermano, de que ese ejército y aquellos que están encargados de ese ejército le van a suplir todas sus necesidades. ¿Verdad que sí? Nadie se mete al ejército, hermano, porque sabe que se va a morir del hambre, ¿no? Sabe que se mete al ejército porque el gobierno o la institución militar va a suplir sus necesidades básicas. No le va a dar lujo, pero va a suplir sus necesidades básicas. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Una persona que trabaja en la agricultura y que siembra cosas en su casa para cosechar un fruto, ¿para qué usted cree que quiere ese fruto? Para comérselo, ¿verdad? Para suplir las necesidades básicas de su vida. Y Pablo le está diciendo, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Eso es una anormalidad de parte de ustedes. ¿Cómo ustedes van a esperar que personas trabajen en el ministerio y que no reciban fruto o no se beneficien del fruto de esa labor? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El que tiene rebaños, hermanos, se alimenta ¿de qué? De lo que proveen las ovejas, hermano. De la piel, de la leche que proveen las ovejas. Y dice el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Por si acaso, hermano, Pablo les está diciendo a los corintios, miren, esto no me lo estoy inventando yo. Esto, la ley que ustedes tanto veneran y que ustedes tanto adoran y que ustedes tanto dicen obedecer, la ley habla acerca del apoyo económico de parte del pueblo hacia aquellos que trabajan en el ministerio. Dice el versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Aquellos que saben un poquito de agricultura, yo no sé mucho, pero tengo la idea en la mente, hermano. Los bueyes, ¿qué tienen cuando están trabajando? Tienen un yugo, ¿verdad? Y por lo general, el buey que trabaja, ¿verdad? Arando la tierra, por lo general, me corrigen si estoy equivocado, ese buey mientras va trabajando, va comiendo del pasto que está frente a él, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el dueño le pone bozal? Pues no puede comer, está abusando del buey, porque el buey está trabajando, pero no está alimentándose, no está supliendo lo que él necesita para poder seguir trabajando, hermano. Y tarde que temprano, ¿qué usted cree que le va a pasar a ese buey? Se va a enfermar, se va a desnutrir, no va a poder continuar haciendo su labor. Y Pablo está utilizando, hermano, este lenguaje que ya ellos conocían. Y sigue diciendo ahí, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que sí. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, aquellos que trabajan en el ministerio están trabajando para la edificación espiritual de ustedes como pueblo de Dios. No hay nada antibíblico en que aquellos que están trabajando en la obra del ministerio se puedan beneficiar para poder suplir sus necesidades básicas en el ministerio, hermano. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Porque la actitud de los corintios es pues que Pablo siga sembrándonos la palabra de Dios y pues allá que le llueva bendición del cielo. Esa era la actitud que ellos tenían, hermanos. Y dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque estos otros no fueron los que plantaron las iglesias en Corintio, hermano. El apóstol Pablo fue el que plantó estas iglesias en Corintio.
Y estos, en el contexto de este pasaje, hermano, los falsos apóstoles habían entrado en la iglesia de Corintios y se estaban aprovechando del pueblo. Y sin embargo, el pueblo estaba dispuesto a apoyarlos a ellos, pero no estaban dispuestos a apoyar al apóstol Pablo. Hay cristianos, hermanos, que mandan ofrendas enlace y envían cantidades grandes de dinero y en sus iglesias locales no ayudan. No ayudan. Escuchan a uno de esos bufones por televisión, ¿entiendes? Que si esta es la noche de pacto, que si ven y trae tu semilla de $500 y jamás en su vida han dado $500 en su iglesia local. Pero le creen la payasada al bufón que sale por enlace, hermano. Entonces están dispuestos a apoyar a los falsos maestros, pero aquellos que realmente están predicando el evangelio de Jesucristo, Macarila del Oriente. No hemos terminado, hermano, porque sigue el discurso del apóstol. Miren lo que continúa diciendo. Pero no hemos usado de este derecho. O sea que Pablo reconoce, hermano, que el apoyo ministerial es un derecho de aquellos que trabajan en el ministerio. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, hermanos. Ahora, esto se tiene que hacer con integridad, porque hoy hay muchos han tomado esta frase de que vivan del evangelio, hermano, para aprovecharse de la gente. No estamos hablando de aprovecharse de la gente, hermano. Estamos hablando de que Dios instituyó, de que eventualmente sea una comunidad de fe la que pueda apoyar financieramente a aquellos que los están alimentando espiritualmente y que están cuidando por sus almas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero miren la actitud del apóstol Pablo, hermano. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. En otras palabras, Pablo le está dando una bofetada a estos corintios. Él le está diciendo, ustedes no me quieren apoyar a mí económicamente en la obra del ministerio y están dispuestos a apoyar a estos falsos maestros y estos falsos mensajes. No hay problema. Yo no quiero recibir ningún tipo de apoyo de ustedes. Prefiero morirme antes de recibir algún apoyo financiero de parte de ustedes, iglesia de Corintios. Esta es la iglesia de Corintios, hermano. Aquí no está hablando, esto parece que Pablo le está hablando a un montón de inconversos. Le está hablando a creyentes, hermano. A la iglesia que tenía muchos dones en el espíritu. Que hablaban lengua, que profetizaban, que hacían milagros y sanidades. Y sin embargo, eran unos carnales en este aspecto de la generosidad. Eran unos carnales, hermano. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Jesucristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. En otras palabras, les está diciendo, no hay problema, ustedes no quieren apoyar la labor que estamos haciendo, yo voy a continuar predicando el evangelio, así quieran apoyar o no quieran apoyar, porque me es impuesta necesidad de parte de Dios. Esto ha sido un mandato que el mismo Jesucristo me dio y yo prefiero morirme, pero quiero seguir predicando el evangelio de Jesucristo, hermano. Y nosotros lo vemos en la vida del apóstol Pablo manifestada, hermano. Ciudad tras ciudad, persecución tras persecución, hermano. Él tenía las razones suficientes para dejar de hacer lo que estaba haciendo y él se mantenía firme, hermano. Y en todos esos momentos, aunque pasó momentos de escasez, también Dios proveyó para sus necesidades. Esto era una iglesia carnal, hermano. Una iglesia carnal. Una iglesia que prefería utilizar sus finanzas de otra manera que en vez de apoyar la obra verdadera del Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia en Éfesos, en 1 de Timoteo 5, del 17 al 18, ya estamos casi acabando, hermanos. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18. Como les dije al principio, hermanos, esta predicación yo le estoy dando no solamente para esta iglesia local,
le estoy dando porque a nivel mundial, hermano, hay muchos pastores que están pasando necesidad porque sus iglesias no quieren apoyarlo. No es que no puedan, porque hay una gran diferencia. No es que no puedan, es que no quieren apoyar a aquellos que trabajan en el ministerio. Y Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 18, y le da estas instrucciones a Timoteo acerca de cómo debe la iglesia en Éfeso manejar este aspecto del apoyo económico. Y dice el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. ¿A qué se está refiriendo con los ancianos? Está refiriendo a los pastores, a los obispos. Esa palabra anciano, obispo, pastores, presbíteros es lo mismo. Es aquellos que trabajan pastoreando y cuidando un rebaño y enseñando y predicando la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien, fíjense que hay una característica, bien, porque un anciano puede estar gobernando mal. Un pastor puede estar gobernando mal, hermano. Puede estar no haciendo y cumpliendo su responsabilidad. Pero aquellos que gobiernan bien, aquellos que cumplen con los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 y honran el ministerio por medio de su trabajo, dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, hermanos. Hay una instrucción clara en este aspecto. Pablo nuevamente corrige la actitud de la iglesia en Corintios, pero ahora en la segunda carta, hermano. Mire, si yo hubiese sido creyente en la época en que se escribió esa carta en Corintios, el capítulo 9 que acabamos de explicar era suficiente, hermano, para abandonar cualquier avaricia. Pero no fue así, hermano. Miren lo que pasa en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 9, donde Pablo nuevamente tiene que amonestar y reprender a la iglesia en Corintios por su actitud avariciosa. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Lo tenemos? Y dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde? En otras palabras, Pablo le está diciendo, es que ¿cuál ha sido mi pecado? Si yo lo que he hecho con ustedes ha sido predicarle el mensaje del evangelio, predicarle la palabra de Dios, y ahora ustedes se han enaltecido y me quieren humillar a mí. Y dice en el versículo 8, he despojado a otras iglesias. Esa palabra despojado, hermano, en español suena con una connotación negativa, pero cuando usted lo lee en otras versiones va a entender lo que quiere decir. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. En otras palabras, usted lo lee en otra versión, traducción de lengua actual o la Biblia de las Américas, lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, yo he rehusado recibir el apoyo económico de ustedes y he permitido que otras iglesias me apoyen económicamente para poder servirlos y predicarle el evangelio a ustedes. He despojado a otras iglesias recibiendo salario de parte de ellos para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, hermano. Ahora le está diciendo a esta iglesia en Corintios, mira, no me vengan ahora con el cuentito de que me quieren apoyar, porque sabe que yo no se los voy a recibir. Yo prefiero que estos hermanos, y esta iglesia a la cual se está refiriendo aquí en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9, dice que los hermanos de Macedonia vinieron a ayudar, se está refiriendo a la iglesia en Filipo, hermano, porque la iglesia en Filipo se encontraba en la región de Macedonia. Y le está diciendo a los corintios, mira, yo no voy a recibir la ayuda de ustedes porque ustedes tienen un corazón avaricioso. Yo voy a recibir la ayuda que me está dando la iglesia en Filipos, y con esa ayuda económica es que yo voy a hacer el trabajo entre ustedes. Así ustedes lo reciban o no lo reciban, yo lo voy a hacer. El ejemplo de Pablo, hermanos, nos muestra cuál debe ser la verdadera actitud de aquellos que trabajan en el ministerio. Miren lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15, un capítulo más adelante. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15. Dice, hermano, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, hermano.
En el contexto natural de las cosas, hermanos, los que somos padres, nosotros trabajamos y ahorramos y alcanzamos cosas materiales en nuestra vida. ¿Para qué? Para dejárselas a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo natural, ¿verdad? Hay algunos hijos que a lo mejor obtienen un buen trabajo, obtienen mejores finanzas y pueden hacerlo al revés. Pero lo natural es que los padres, hermanos, sean los que provean un futuro para sus hijos en los diferentes niveles donde puedan hacerlo, hermanos. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. El apóstol Pablo no estaba interesado en el bolsillo, hermano, de los hermanos en Corintios. Él estaba interesado en ellos, en su vida espiritual, en que ellos crecieran espiritualmente y conocieran al Señor. Y el fruto de eso iba a ser la generosidad. Dice el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, hermano. Esto es generosidad. El apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en Corintio, miren, no hay problema, ustedes no quieren apoyarme, no hay problema, yo voy a gastar de lo mío, de lo que me envía la iglesia en Filipos, yo voy a utilizar esas finanzas para poder servirles a ustedes, aunque al final del día ustedes no me paguen bien. Y yo los voy a amar a ustedes, aunque ustedes al final del día terminen no amándome a mí, hermanos. Entonces son unas cosas bien duras, hermanos. A una iglesia, hermanos, que hacía alarde de sus dones y de sus capacidades espirituales. Y para culminar, hermanos, hay una promesa de parte de Dios de que Dios bendice la generosidad. Dios la bendice, hermano. Miren lo que dice Proverbios 19, 17. Lo voy a leer, te lo puede buscar más adelante. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjese que no dice que le prestes al pobre. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, hermano. Cuando una persona muestra generosidad a aquellos que están en una necesidad, hermano, aquel que es creyente, le está, de una manera metafórica, le está prestando, hermano, ese servicio a Dios. Y es Dios quien lo va a recompensar. Porque a lo mejor esa otra persona no tiene la capacidad de poder recompensarlo o poder pagarle el bien generoso que le ha hecho, pero Dios lo tiene en cuenta, hermanos. Y Dios bendice el corazón generoso. En Hechos 20:35, Pablo le dice a un grupo de creyentes y dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Hay una bendición de parte de Dios en la generosidad. La hay, hermano. En Corintios también habla, dice que Dios bendice al dador alegre. Hay personas que han entendido ese texto, hermano, que usted tiene que venir con una sonrisa cuando trae una ofrenda. Eso no es lo que está diciendo. Alguien puede venir con una sonrisa, hermano, porque los demás lo están viendo. Y dice, pues yo voy a ir contento, voy a ir así a dar mi ofrenda para que los hermanos piensen que estoy contento, pero por dentro quisiera clavarme estos $50 en el bolsillo y no dárselos a la iglesia. Hay personas con esa actitud, hermano. Eso no es lo que está hablando. Dice que Dios bendice al dador alegre, hermano, la disposición del corazón. Por eso es que Pablo culmina ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 17 al 19, hermano, con las siguientes palabras. No es pues que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, hermanos. Yo sé que por ahí Cash Luna predicó un mensaje de esto, de que los cristianos tenemos una financiera en el cielo. Eso no es la que está diciendo, hermano, el pasaje. ¿Ok? Lo que está diciendo, hermano, es que cuando nosotros mostramos generosidad, Dios lo está viendo, hermano, y que Dios recompensa nuestra generosidad. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, hermano. Miren, nuestra generosidad es un olor fragante al Señor. Es un olor fragante, hermano. Y ahora le voy a dar un poquito de información acerca de las bendiciones, hermano, que nosotros como iglesia local tenemos. Porque no quiero desconectar este mensaje de la realidad de nosotros como iglesia local.
A lo mejor para muchos hermanos, el trabajo que estamos haciendo, no solamente aquí en la iglesia local, sino también afuera de la iglesia local, a lo mejor muchos no se han tomado tal vez el tiempo para meditar, hermano, pero ustedes, cada uno de ustedes hace posible el que nosotros podamos, hermano, mantener al aire la emisora de radio que nosotros tenemos. Y tal vez para alguien eso sea insignificante, hermano. Tal vez usted se beneficia espiritualmente de otra fuente. Pero los 40, 50 dólares, hermano, que nosotros invertimos mensualmente para poder mantener la emisora de radio constantemente sonando, hermano. Hay hermanos en la fe en diferentes partes del mundo, hermano, que se están beneficiando espiritualmente de las enseñanzas que proveemos a través de la emisora. Hay hermanos en la fe, hermano, que se reúnen en sus hogares para escuchar los estudios bíblicos que nosotros damos aquí los martes. La generosidad de todos ustedes hace posible que el mensaje del evangelio pueda llegar más allá de estas cuatro paredes, hermano. Ese sacrificio que ustedes están haciendo generosamente todos los meses, hermano, es olor fragante al Señor. Es olor fragante, hermano. Hay hermanos y hermanas en la fe que han salido de sectas y de iglesias falsas por medio de la predicación, hermano, que han escuchado a través de la emisora de radio. Pero cuando no tenemos en cuenta la generosidad, pensamos solamente en nuestros problemitas aquí pequeñitos, hermano. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo, mira, la manera en que ustedes me están apoyando económicamente es un olor fragante, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y miren la oración con la que Pablo termina en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hermano. Nosotros apoyamos, no con mucho, hermanos, porque no es mucho, pero apoyamos a la plantación de la iglesia Gracia Soberana en Santa Marta, Colombia. Y gracias a esa ofrenda que esta iglesia da y que 3 iglesias más dan, esa iglesia, hermano, puede reunirse semanalmente y pueden pagar el local de la iglesia en el edificio donde se están congregando, que tampoco es muy grande, pero ahí hay un pueblo de Dios que se está reuniendo, hermano. Y eso se debe gracias a la generosidad de ustedes. No hay más nadie, hermano. Una iglesia, hermano, pequeña de 20, 25 personas, hermanos. Hay miles de personas a nivel mundial que se están beneficiando de su generosidad. Y hay una iglesia en otro país, hermano, que a lo mejor no podemos estar allí ayudándolo, pero con su generosidad podemos ayudarle. La generosidad, hermano, es un fruto del cristiano. John MacArthur dice acerca de la generosidad, es imposible apartar la generosidad de nuestro amor a Dios y a su pueblo. Si tú amas a Dios y tú amas a su pueblo, la generosidad debe ser un fruto en tu vida. Pero con tanto amor, la generosidad no solo es posible, sino inevitable, hermano. Cuando nosotros realmente estamos llenos del amor de Dios en nuestras vidas y el amor de Dios para con su pueblo, la generosidad, hermano, es algo que no nos va a costar. Y como les dije al principio, la generosidad no es solamente plata. Usted puede ser generoso con su tiempo, con su ayuda, con sus talentos, con sus habilidades. Eso es una manera de mostrar generosidad para con el pueblo de Dios. Y concluyo, hermano, con estas palabras de Jeremy Taylor, que dice, el que da lo que sería tan fácil tirar, da sin generosidad. La esencia de la generosidad está en el autosacrificio, hermanos. Aquello que yo puedo sacar de mi bolsillo, hermano, y decir, ahí está. Eso no es generosidad, hermano. Eso no es generosidad, hermano. Más sobra ahí las migajitas. Ahí tengo 2 moneditas de 10 centavos, ahí está. Dios ahí las tiene. Haz con ellas lo que tú quieras. Eso no es generosidad, hermano. La verdadera generosidad sale a raíz del autosacrificio, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La mayor muestra de generosidad que tú has mostrado para con nosotros, Señor, es haber entregado a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, Señor. No hay acto más generoso que ese, Señor. Tú te desprendiste
de tu gloria, de tu trono, de las alabanzas eternas de los ángeles, para venir a servir a un pueblo rebelde y contumaz. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos mostrar generosidad en el apoyo a tu obra, Señor. Confiando, Señor, en que mientras más mostramos generosidad para con tu obra, hay promesas de parte tuya, Señor, de bendecir nuestras vidas. No siempre necesariamente con plata o con dinero, pero tú bendices nuestras familias. Tú bendices nuestros hogares, Señor. Tú suples nuestras necesidades. Tú contestas nuestras peticiones, Señor. Ayúdanos a que como iglesia local podamos mantener siempre este aspecto de la generosidad bíblica centrada, Señor, en todo lo que hacemos como iglesia local. Y que a través de la generosidad que mis hermanos, de su trabajo, que trabajan duro, Señor, y generosamente ayudan tu obra, que tú seas, Señor, bendiciendo sus vidas de manera especial, Señor. Y que podamos mostrar generosidad unos para con otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.